Tenemos al ministro Capalacio, ya le invitamos no pudimos invitarle alcohol por el horario, pero le invitamos su tecito y ahora lo podemos bombardear. No, pero un tecito de melisa para contestar todas las preguntas. O con malicia. Oye, pero tenemos que melisa despedir o con malicia. a los diputados Celi Díaz que nos acompañaron hoy día hablando de la PGU. Gracias por su tiempo, diputado, y bueno, pues que se apruebe luego, por el bien de toda la gente que lo está esperando. Súper, gracias a los dos. Bien, buenos días. Gracias. Ministro Chao. Palacio, bueno, Un abrazo, partamos que por el estén tema... muy bien. Abrazos para los dos. Igualmente. Estén muy bien. Partamos por el tema de la pensión. Lo decíamos, ¿no? El gobierno parece como entramparse en algo que la solución está como bien a la mano. Me gustaría primero preguntarle por qué oponerse al impuesto a los súper ricos por defecto. Decir, bueno, no recauda lo suficiente, ok, pero algo recaudará. Es difícil cuantificar el patrimonio, pero bueno, se puede intentar. O sea, ¿por qué cerrarle la apuesta a un impuesto que incluso a nivel internacional los propios billonarios están dispuestos a pagar? A ver, varias cosas. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. En primer lugar, el impuesto, perdón, la pensión garantizada universal está financiada. No es cierto que no está financiada. Pero ¿cómo no nos han Pero, explicado ¿cómo? todavía claramente? Y ya voy a ir a esa parte. ministro? Mira, Volvimos la a hacer mitad- esta conversación. está bien, pero yo voy a decir, la mitad son holguras fiscales. ¿Qué son holguras fiscales? Hay una recaudación de 100, están comprometidos en el presupuesto 95, incluyendo fondos de emergencia y todo, y hay 5, para ejemplificarlo, hay 5 que se van a destinar para esta ¿Por qué los expertos dicen que no es así, que no está financiado? Es así funciona el presupuesto y eso está dentro de la planificación presupuestaria hasta el año 2026. Lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo es que dice, ojalá esto fuera a más largo plazo. Efectivamente, ojalá fuera a más largo plazo, pero el pilar solidario y todas las grandes reformas se han aprobado con la misma Ya, pero ¿qué planificación pasa en financiera. febrero del 2027? No, yo estoy de acuerdo en que hay que planificar hacia el futuro a más largo plazo posible, pero la planificación financiera del Ministerio de Hacienda es a 4 años. Y así se han aprobado, Ministro, claro. ministro, pero se lo han... yo no voy a hablar técnicamente, pero lo han dicho en todos los idiomas. O sea, cuando estamos esperando la voz del oráculo, que es el Consejo Fiscal, con gente de derecha, son técnicos de derecha, Sí. de credibilidad bastante transversal, decimos ya, pongámonos serios, escuchemos lo que ellos nos dicen. Y ellos hablan y nos dicen que el cálculo del tiempo debería ser al 2050, que en el fondo los fondos que se están pensando de la reserva es plata que hay que tener ahí cuidada por si hay algún problema con las pensiones, que siempre hay. ¿Te están diciendo que falta financiamiento en con Paulina, todas sus letras, ministro? Dame 2 minutos para explicarlo. Bueno, porque ya. yo trabajé ¿Quiere en una el Ministerio de... pizarra o está bien? Es una pizarrita. Porque es yo trabajé en el difícil de Ministerio de Hacienda, entonces conozco un poquito cómo funciona el presupuesto. En el presupuesto existe comprometido una gran parte del presupuesto por leyes. Son leyes que significan y rogan gasto fiscal. Hay otros proyectos que son nuevos, ¿cierto?, que necesitan adicionalmente un presupuesto extra. Y existe en la planificación financiera, dado la proyección de recaudación, existen holguras que sirven para financiar proyectos. Cuando se presenta un proyecto de ley nuevo, como es el caso de la PGU, entonces se presenta un informe financiero. El informe financiero, que lo elabora la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, lo que hace es, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? La planificación financiera del Ministerio de Hacienda es a 4 años. Es decir, la planificación financiera y está dentro de las holguras que existen dentro del presupuesto para gasto, existe una parte que se va a financiar para la pensión garantizada universal. Así se han aprobado todas las grandes leyes que conocemos sociales. Significa eso que hacia adelante también se puede hacer la misma planificación hacia adelante y tenemos que seguir buscando formas de generar un mayor fuente de ingresos, no solamente para esto, sino que para todas las leyes. Pero es que Eso es estamos una hablando cosa. de- Un segundito. Bueno, Luego tenemos el 0,35, ¿cierto?, que es un tercio aproximadamente de lo que cuesta esto, Sí. que son con las exenciones, con algunas de las exenciones que ya están acordadas. Y hay una parte que va contra el Fondo de Reserva de las Pensiones. Sí. El fondo, y eso es lo que el Consejo Fiscal Autónomo planteó, que esos son ahorros futuros para las pensiones y eso hay que planificarlo al 2050. Claro. bueno, pero ¿por ¿Ya? qué no incluir en Pero ese un segundo, modelo, perdón? pero ¿por para qué no incluir en ese terminar, modelo? para englobar, ¿cierto? Déjalo Entonces, terminar y- el Consejo Fiscal Autónomo lo que dijo fueron básicamente 2 cosas. Dijo, el Fondo de Reserva de Pensiones son ahorros para las pensiones, Sí. por lo tanto, sugieren otra fuente de financiamiento. Tal Ok, cual. ahora, lo que dijo el ministro de Hacienda, esto es un tema que no depende del Ministerio de Economía, pero lo que dijo el ministro de Hacienda es, oye, pero si el objeto son las pensiones, esos son los mismos recursos. Lo que pasa es que los estamos utilizando justamente para mejorar las pensiones. Entonces lo que dice el Consejo Autónomo dice, ya, pero estamos hablando de unos ahorros que son a 50 años
Y ahí es donde están buscando una forma que sea un financiamiento más permanente de ese 0,1%. Entonces, por lo tanto, concordamos toda que esta el cuestión es una financiamiento chiva para no aprobar el permanente, presupuesto, el PGU, que es súper importante. No, súper bien. Pero entonces concordamos que financiamiento permanente y en el largo plazo no está resuelto. Sí. Mira, ningún financiamiento permanente, depende del plazo que uno le ponga, está garantizado para nada. Sí, porque la ecuación de ingreso depende de muchos factores, no solamente la tasa de impuestos. La gente cree que esto se resuelve subiendo los impuestos. No necesariamente. Hay que subir los impuestos si queremos fuente de financiamiento, pero garantizando, siento que no vamos a afectar la productividad y la inversión y el crecimiento, porque la ecuación de recaudación son esos 4 factores. Ok, entonces usted dice que en algún momento se puede dejar de pagar la pensión básica solidaria. No, yo no digo eso. Lo que estoy diciendo es que... Usted dice ningún gasto está garantizado, sino que depende de muchos factores que me imagino se van moviendo cíclicamente. Mira, esto es igual que un presupuesto de una familia, de una casa. Entonces uno dice, mira... Sí, pero uno puede dejar de pagar el arriendo en la casa, pues, ministro Palacio. O sea, independiente de cómo varía mi ingreso, llevémoslo al tema doméstico, ya. No, uno no puede dejar de comer. Por ejemplo, uno puede dejar de comer, uno no puede dejar de pagar el arriendo, uno no puede dejar de... O sea, uno establece como familia que independiente de la variación del ingreso, más o menos uno que otro mes, pero hay 3 o 4 gastos que son clave. Si vamos a incorporar la pensión básica universal como un gasto clave, porque entendemos que es parte de la construcción de un sistema de seguro social, tiene que estar dentro de nuestras, digamos, nuestros gastos permanentes, digamos. O sea, por supuesto que sí, pues si esto va a ser un gasto permanente, lo que estoy diciendo yo es otra cosa. Nosotros queremos dejar la pensión garantizada universal para siempre. Entonces, el tema de si está garantizado o no depende de varios factores. Por ejemplo, nosotros tuvimos una pandemia. Estamos en la mitad de la pandemia. La pandemia significó disminución de ingresos fiscales muy potente en Chile y en el resto del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer el Estado? Tuvo que endeudarse. Entonces uno dice, ¿esto estaba en el presupuesto? No, no estaba en el presupuesto. El diferencial, tuvimos que endeudarnos para pagarlo. Sí. Entonces, la pensión garantizada universal va a quedar como ley para siempre. Sí, y lo que hace la Dirección de Presupuestos es presentar cuáles van a ser las fuentes de financiamiento con las distintas planificaciones presupuestarias. Y hablemos de esas fuentes de financiamiento permanentes. ¿Cuál es su postura? Porque está bien, ya sabemos que la postura del gobierno es que la pensión, perdón, el impuesto a los súper ricos no es un buen impuesto. ¿Qué opina usted y por qué no es un buen impuesto? ¿Y por qué lo reemplazaría usted? Porque yo creo que si hubiera un impuesto que garantice el pago de la pensión, no importa cuál sea, si es que lo garantiza, digamos. Entonces, si el gobierno no está de acuerdo con eso, ¿qué propone en vez? Lo que pasa es que el gobierno presentó un financiamiento para la pensión garantizada universal. Está financiado. Pero que ha parecido insuficiente, concordemos. Bueno, si no se confunde está bien, es que hay confusiones desde el punto de vista técnico que después se manejan políticamente para retrasar la aprobación de una ley, que lo que nosotros queremos es que ahora sea aprobada para favorecer a los adultos mayores, que son 2,5 millones de adultos mayores. Ministro, si usted me dice a mí que esa fórmula llega hasta el año 2026, no llega hasta el 2026. En la planificación financiera están esos recursos en holguras fiscales hasta el 2026. Entonces, ¿qué pasa el 2027? Y uno podría decir, de ahí en adelante, a no ser que exista otra ley que se apruebe, que habría que buscarle un financiamiento nuevo, entonces habría que buscar nuevas fuentes de ingresos a partir de 2026 para la otra ley. Pero, a ver, ¿cuál es la negativa? Porque aquí usted se entrampó en el... Ok, ustedes dicen que está financiado, los otros señores dicen que no, y podríamos estar discutiendo al infinito este tema. Pero el punto es que ellos dicen, aquí nosotros... Para dejar pasar esto en forma integral, es decir, tanto la política pública como su informe financiero, nosotros presentamos una indicación que tiene que ver con un impuesto a los súper ricos que permite, junto a otras exenciones y tal, llegar al 0,95, 0,95, no sé. Ok, el gobierno se ha opuesto al impuesto a los súper ricos por una serie de argumentos que, sí, quizá el impuesto a los súper ricos no es el escenario ideal, no es un impuesto maravillosamente, digamos, recaudador, que nos va a llenar de plata. Pero no sé cuál es el argumento para oponerse tan taxativamente. Hay varios argumentos. Esto lo ha planteado el ministro de Hacienda. El primer argumento es que es inconstitucional. Entonces hay que mantener el orden de la forma en que se tramitan estas cuestiones. ¿Por qué? Porque es iniciativa del presidente de la República. Es la forma. Sí, es la forma, pero... Hablemos del fondo. No, pero es que la forma es importante porque existen unas reglas del juego para poder discutir estas cosas institucionalmente, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo
es que es un impuesto que es bastante más voluble que las fuentes de finanzas que ha propuesto el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa voluble? Que es un impuesto, los súper ricos, que lo que ha demostrado internacionalmente es que recauda mucho menos de lo que se plantea al momento en que se... Como todas las reformas en régimen. Como todas las reformas en régimen. No, este es especialmente malo para recaudar. Suena súper bien, pero funciona mal. Pero eso algo es lo que pasa. recaudará. ¿Y por qué funciona mal? Porque la gente no es que esté sentada arriba de la plata. El súper rico lo que hace es que esa plata la tiene invertida. Entonces, cuando le aumentan los impuestos, se la lleva para otro país nomás y se acabó. Sí, hay otros países, yo leí ayer, que eso no pasa. ¿Sabe por qué? Porque, bueno, yo no voy a pedir tanto en esta transformación, pero eso no pasa porque en el fondo el impuesto es a la persona donde tenga el dinero. No, pero eso no funciona así. No, pero tiene hay fondos partes mutuos. donde así sí funciona. Ella es una conversación que sería maravillosa tener en algún minuto, pero no es, yo sé que es muy difícil. No. Ahora, si el impuesto a los súper ricos es difícil de obtener, ¿por qué no aumentar el catálogo de exenciones tributarias, por ejemplo? Eso es una alternativa, lo está revisando el ministro de Hacienda porque se hizo un trabajo que lo hizo el ministro Briones y entregó, y esa podría ser una alternativa, pero que no está financiado. La PGU es chiva. Ya, Está financiado usted está diciendo, tal cual ha estado Parece que el financiado sentido de todos levantar- los proyectos sociales que se han tramitado No puede siempre decir que en el chiva, país. po. Pero es que hay tanta gente que no está de acuerdo. Entonces estoy con el José, vamos a tener esta discusión porque, porque hay posturas encontradas. Es su palabra versus la palabra de Diana, otro llevamos economista. 3 años tratando de subirle las pensiones a los adultos mayores, que la ley larga, que la ley corta, que distintas fuentes de financiamiento, y esta está Ya, clarita pero, ministro, con su fuente de Pero la financiamiento. chiva segundo. José, 5 segundos. ¿La chiva es del Consejo Fiscal Autónomo o del Ministro de Hacienda? No, No entiendo. el Consejo Fiscal Autónomo hizo su pega y está bien lo que hizo. Sí. Y las diferencias son muy menores, no como se ha tratado de imponer en la prensa, No, son pero muy ministro. menores, y está haciendo su pega porque lo que tiene que garantizar el Consejo Fiscal Autónomo es el equilibrio de las finanzas a largo plazo. Entonces hace comentarios, pero hace comentarios respecto de una porción muy Pero, pequeña del ministro, financiamiento. usted, mire, yo sé que ha habido intenciones de... Oye, esto no es ni mi cartera, yo me estoy diciendo desde no, metido. sí, es verdad. Le Le tocó explicar. Es un político con cintura y entonces puede venir a tener este tipo Pero de es verdad, Ahora que uno bajamos critica de eso. por lanzar Yo el le quiero mercado, decir lo siguiente, es lo que la gente ve y percibe. No es que el gobierno no haya querido entrar en el tema de las pensiones. Evidentemente hay un consenso y un diagnóstico común de que el tema de las pensiones es uno de los, digamos, top 5. O sea, uno de los primeros 5 problemas, y no es que los primeros 3 que la gente tiene. Pero en el gobierno no se ha movido ni medio centímetro el tema de las pensiones. O sea, recién a 3 semanas de que efectivamente empiece digamos, el receso legislativo y a... ¿Cuánto estamos hoy día? ¿11? 11. 2 meses. A 2 meses de terminar el gobierno recién llega una propuesta que en términos conceptuales parece ser bien interesante. ¿Qué pasó con todos los meses hacia atrás? O sea, hoy día las AFP tienen el mismo modelo que tenían hace 3 o 4 años. Hoy día cotizamos lo mismo que cotizábamos hace 4 años. Hoy día las pensiones siguen igualmente bajas. O sea, hoy día un señor me decía, yo saco 115.000, por favor, traten este tema. Entonces, reconozcan también, gobierno, oposición, no quiero buscar culpables con el dedo porque me parece mal gusto, pero reconozcamos aquí que ha habido un déficit en esta discusión. O sea, no basta con las intenciones. O sea, el presidente Piñera puede tener súper buenas intenciones, pero nos quedamos en las puras intenciones, porque si esto no se aprueba, por la razón que sea, el 11 de marzo, Sebastián Piñera va a entregar la banda presidencial sin haber solucionado ni siquiera medio centímetro de uno de los problemas más profundos que tiene hoy día la sociedad en Chile, que es el tema de las pensiones. Sí. Yo creo que es urgente resolverlo y se han hecho los esfuerzos. Yo creo que acá hay culpabilidades quizás compartidas, ¿cierto? Que no pueden ponerse de acuerdo para subir las pensiones. El gobierno ha hecho harto esfuerzo, ha presentado varias leyes y esta está directo al callo, financiada, está lista para ser aprobada, y el momento ahora es propicio porque las condiciones de negociación ahora en el Congreso están mucho más favorables que después de la elección, digamos. Antes de eso estaba muy politizado y era muy difícil poder sacar adelante estos proyectos de ley. Y la verdad es que más que proyectos de ley son proyectos para las personas. Nosotros necesitamos sacar adelante por las personas. Pero que no está el financiamiento, que esto, que lo demás allá. No, el financiamiento está
Yo sé que el ministro de Hacienda además está disponible para buscar ajustes, evidentemente. Eso es lo que se hace en estas negociaciones en el Congreso. Ministro, y yo estoy seguro que van a llegar a buen puerto. Y ya pasamos a su materia, pero desde su visión, con todos estos años ya de carrete, digamos, en el cuerpo, y a propósito de la falta de sensibilidad que ha tenido el sistema político, tal vez, frente a la necesidad de los chilenos, de las personas, ¿usted tiene esperanza en el gobierno que venga de que pueda hacer esas transformaciones sin poner en riesgo la estabilidad del país, como algunos lo han dicho? Yo tengo esperanza que se pueda hacer un buen gobierno, pero el gobierno no lo hace solamente el presidente y sus ministros, ¿ah? El gobierno también lo hace el Congreso, en este caso también la Constituyente. Y en definitiva, a mí lo que me da un poco de lata es que veo que en Chile todavía estamos, lo conversamos antes en el estudio, estamos pensando Chile en clave del siglo XX, como que si no hubiera caído el muro de Berlín. La verdad es que estamos bien entraditos del siglo XXI, el año 2022 ya. Y los problemas son súper claros y tenemos que solucionarlos entre todos. Y tenemos problemas sociales súper relevantes de solucionar. Hay gente que, y después de la pandemia, ha quedado más debilitada todavía. Y el Estado tiene que estar ahí para ayudarlo. Y también tenemos que darle tiraje al sector privado para que pueda invertir y puedan generarse empleos formales. Esto tiene que ser un acuerdo entre sector público y sector privado. A mí lo que no me parece que es una buena idea es pensar que el Estado lo puede resolver todo, porque eso no es así. Tiene que existir una sana ecuación entre Estado y mercado y sector privado para que los países puedan salir adelante. Porque finalmente necesitamos más plata para poder ejecutar planes sociales, ¿cierto? Y esa mayor plata la vamos a conseguir con mayor inversión, con empleos formales. La vamos a conseguir con un país que funcione sanamente. De empleo, porque es como la gran preocupación, y también los empleos formales, porque lo que ha pasado después de la pandemia, se han recuperado varios empleos, ustedes deben tener la cifra, yo no la tengo, pero mucha gente ha optado por empleos informales, que tiene que ver con muchos factores, me imagino yo, con la flexibilidad del tiempo frente a la pandemia, en el caso de las mujeres con la imposibilidad de dejar a los hijos al cuidado de alguien más, pero también porque a veces los empleos formales que se ofrecen son de mala calidad y los sueldos son bajos. Entonces una persona frente a este escenario elige un empleo informal porque le da una mejor calidad de vida. Entonces, ¿cómo solucionar eso y en qué estado está la recuperación de los empleos en nuestro país post-pandemia? Ya, es súper bueno lo que estás planteando. Sí. Mira, se han recuperado el 80% de los empleos que desde antes de la pandemia. ¿El cuánto? El 80%. El 80%. A como 1.600.000 aproximadamente, de una pérdida de 2 millones de empleos en su momento. El empleo informal ha aumentado un poco, del 26 al 28%. Y lo que tú planteas es bien interesante porque la pandemia ha acelerado los cambios culturales en materia tecnológica en 7 años, en Chile y en el mundo. Entonces existe una transición hacia un distinto tipo de trabajo. Hay gente que está trabajando más desde la casa, por ejemplo, se requiere un mayor nivel de flexibilidad laboral. Yo creo que tendríamos que pensar eso de tal manera que las personas que se emplean, que tienen un espacio reducido por distintos motivos, hombres y mujeres, puedan emplearse formalmente con ese mayor nivel de flexibilidad. Porque cuando no encuentran esa flexibilidad en el mercado laboral, lo que hacen es que terminan yendo a la informalidad y es mucho más precaria la informalidad desde muchos puntos de vista. ¿Por qué? Porque de esos 80% de personas que han recuperado el empleo, ¿cuántos son formales y cuántos son informales? De ese 80% hay un 28% que es informal. Casi un 30% informal. ¿Y qué fomento, o sea, qué motivaciones están poniendo ustedes que la gente pueda recurrir para estimularlos a formalizar? Mira, voy a pasar un aviso. Hay un sitio web que se llama quieroemprender.cl, que depende del Ministerio de Economía. Vamos a poner en pantalla. Quieroemprender.cl, quieroemprender.cl. Y ahí lo que nosotros hemos hecho es que hemos agrupado todos los apoyos del Estado en fácil. Cuando una persona tiene una idea, y es muy fácil, el lenguaje es muy sencillo, cuando quiere hacerlo crecer, cuando se quiere digitalizar. Te ayudamos a crear tu emprendimiento y hacerlo crecer con varios links. Digitalizar. Porque hay gente, esto hemos hecho un cambio muy notable. ¿Pero pueden ser cosas simples? Por ejemplo, no sé, ropa... Sí, muy simple, todo esto es muy simple y la verdad es que los beneficios de formalizarse la gente no los conoce mucho. A ver, cuente. Mira, nosotros a partir de abril del año pasado pusimos un portal que se llama tuempresaenundía.cl, que también se puede encontrar en esta misma página web quieroemprender.cl. Y se han creado cerca de 300.000 empresas el año pasado y ahora aún más. Entonces,
es impresionante la gente como está a través de esta plataforma. En 24 horas, con menos de 1.000 pesos, 900 pesos, tú creas una empresa. Lo que antes se demoraba 6, 8 meses, había que contratar un abogado, ¿En serio? había que ¿Por publicar en el diario oficial, que era un cacho, ahora se hace todo en al línea? tiro en un día, y muy barato, ¿ya? Eso es una cosa. Lo otro que hemos hecho son planes de digitalización en distintos niveles, porque hay gente que no está muy familiarizado, entonces parte de un nivel más básico. Después, cuando se quiere familiarizar más y quiere empezar a vender un poquito más alto, y son capacitaciones gratuitas, y pasamos de 20.000 digitalizaciones de empresas el año 2019 a 420.000 el año 2020 y 2021. ¿Y quiénes son sus clientes habituales? ¿Gente joven o gente mayor también? Oye, ¿O es muy Paulina, eso difícil? es lo increíble. Uno Mayoría pensaría mujeres, que es ¿no? gente joven, pero no es así. ¿Y mayoría mujeres? Mayoría mujeres, un poquito por sobre los hombres, porque están más en la casa. Chile es un país re machista, muchas veces la mujer es la que se queda en la casa. ¿Cuántos hogares con una mujer Sí, acá, también, cabeza de familia también. que tiene que cuidar? Oye, y esto ha crecido en forma increíble, es gratuito, se puede digitalizar también a través de quieroemprender.cl. Hay unas encuestas. ¿Pero se requiere un capital inicial? No, nada. Es absolutamente Nada. gratuito, solamente conexión a Internet. Si no tiene conexión a Internet, puede ir. También hemos aumentado el número de los centros de negocio de Cercotec. También se pueden acercar. Tenemos ahora 62 centros de negocio. Y la verdad es que el cambio cultural en materia de emprendimiento y hacia la formalización ha sido increíble. Pero si yo me meto en esto y me transformo ¿Tienes en una una idea, empresa Paulina? con 900 ¿Y si nos pesos? asociamos Sí, me en quiero algo? independizar. Ya, independicemos. Si nos independizamos con la Diana y Más pagamos flexibilidad. 900 pesos, ¿cierto? Con eso yo armo mi micro- Formalizas tu empresa. ¿Cuál es el beneficio de Servicios detectives privados, Paulina. No es malo. Oye, pero Yo ¿cuál es el también, beneficio de yo formalizarse? también. Mira, en primer lugar, la gente tiene temor porque dice, voy a pagar impuestos, ¿cierto? Sí. Si me formalizo. Pero la Y verdad, empiezo al tiro a pensar en las boletas, qué Claro. enredo, qué difícil. Contabilidad, básicamente, que es lo más. A ver. ya, eso está todo simplificado, está todo en fácil. Y lo otro que es bien, ¿me escucho mal? No, es está un problema perfecto. mío, ministro. Es que dentro aquí del set hay bajo retorno. Porfa, si me ayudan con eso. Se lo escucho bajito. Y ya, Ya. puede tener acceso a un financiamiento formal, que es mucho mejor. El financiamiento informal es muy caro y además es muy riesgoso. ¿M? Eso es lo primero, porque esto va con bancarización. O sea, tú creas tu empresa, inmediatamente puedes acceder a una bancarización. ¿Y la plata quién me la presta? ¿Ah? ¿Algún Y la plata, y con esto Estado. también es importante, puede acceder a todos los planes de subsidios que tenemos en Corfo, Cercotec, Sense, en el caso de capacitaciones, etcétera, que tiene el Estado, a través de esto mismo. Entonces, hay distintos llamados para subsidios. Uno crea una empresa, puede, habiendo creado, estando formal, puede acceder a un subsidio y puede acceder a un montón de beneficios Iniciación y de herramientas de apoyo. actividades, iniciación de actividades y todo eso. Eso está todo ahí, incorporado, todo está ahí. incorporado dentro de lo O sea, que es la basta una idea, entrar al sitio, visualizar la navegación y uno podría salir con su empresa al otro día, digamos. Así es. Pues Ahora es que mismo yo día. Y lo siempre otro he sido choro, empleada, lo otro que es súper- toda esta cosa administrativa me da pánico. pues, un poquito de o sea, yo pánico. imagino toda la gente en la casa que Es dice, que ya, da. me quiero formalizar, quiero crecer, me da pánico. O sea, ¿de verdad usted dice, cómo se llama esta página? Quiero Se llama emprender, quieroemprender.cl. que no es tan difícil. No, porque uno de los problemas que teníamos es que el lenguaje era imposible y la cantidad de programas también era muy difícil, la gente no sabía cómo acceder, entonces los que accedían eran siempre los mismos. Claro. Entonces, dado la pandemia, nosotros tuvimos que inventar formas, ¿cierto?, de poder llegar a la gente y poder apoyarlos para poder apuntalar la economía. Y lo que hicimos fue simplificar el lenguaje, agrupar los planes y ponerlo en fácil para que la Y gente uno puede pueda acceder postular. a todas las líneas de crédito del Estado desde esa página, de diferentes fuentes. El digamos. Estado no presta plata. No, eso tiene que digo hacerlo línea de crédito, directamente. o sea, política pública de asistencia financiera, digamos. Sí, eso sí, a través de aquí. ¿Y quién presta la plata? El Estado no puede prestar la plata, solamente lo puede hacer a través del Banco Estado. Ya. Y existen unos planes específicos de Corfo para un determinado tipo de emprendimiento. Ya, Nada más que para eso. Pero, por ejemplo, si yo quiero vender blusas, ¿qué hago yo? Y necesito plata para el primer capital, para comprar Subsidio. Eso género. es capital semilla. Ya, y ese capital Y semilla. en el caso de la mujer, hay uno que se llama capital abeja, que es adicional. Ahora, Ah, bueno, y eso me lo dan Eso completamente Nosotros o me lo necesitamos a prestan. Capital No, Abeja. eso te lo dan. no te lo dan. Me sí, ponen ahora, la plata. Paulina, hay otro elemento que tiene que Hacémoslo ver con... después, ¿ok? Sí, hablemos solas después. hablemos comercial. No, sí sé. Bueno, yo te voy a dar varias ideas también. ¿Qué pasa con toda la dimensión de la evaluación de proyectos? Porque yo puedo tener una súper buena idea, pero en realidad quizás es económicamente inviable o financieramente inviable. O sea, hoy día hay planes a través de FOSI, hay planes también a través de los gobiernos regionales donde
no solamente se entrega dinero del Estado, sino que luego en un proceso de postulación se hace una evaluación de proyecto. Es decir, mire, no solamente basta con que usted tenga súper mega ganas de hacer algo y que sea muy talentosa o talentoso haciendo algo, sino que para que eso sea... Porque esto no es por amor al arte, en el fondo uno emprende porque quiere ganar dinero, quiere tener utilidad, en parte. Entonces, ¿quién puede asesorarme ahí, digamos? Decirme, ¿sabes qué? Tu proyecto está súper bueno, pero a lo mejor tienes que hacerle esta corrección, o el producto tiene que tener este valor agregado, o a lo mejor... O sea, hay todo un tema que tiene que ver con evaluación de proyecto que se escapa a lo netamente contable. ¿Quién me puede ayudar con eso? Bueno, todos estos planes son con asistencia técnica. En materia de marketing, en materia también digital, en materia de organización del negocio, etc. El único programa que hemos hecho, que es único en la historia, que hemos hecho sin asistencia, que fue una transferencia directa, fue el bono PYME y el bono adicional variable. Pero en pandemia. ¿Ah? Eso fue en pandemia. Que fue en pandemia por característica especial y con eso llegamos con 1 millón de pesos, en el caso del bono PYME, a 913.000 empresas PYME. O sea, todas, digamos. Y con el bono adicional variable llegamos casi a 450.000 empresas. Vamos a dejar ahí fijo en pantalla www.quieroemprender.cl y le voy a dejar plantear una pregunta porque tenemos que hacer una pausa. El IPC, más alto desde el 2007. La inflación. El otro día fui a la feria. ¿Sabes por cuánto pagué por un melón calameño? ¿Cuánto? 2 lucas. ¿Y sabéis cuánto pagué el otro día por una sandía? Pero yo creo que me estafaron. 6 lucas puede ser. 6 lucas una sandía. Hay que comprarlo en Chimbarongo. ¿Pero sonaba hueca o no? Era bien grande, pero bueno, le quería preguntar por eso. El IPC más alto del 2007, 7,2%. ¿Cómo nos va a afectar el bolsillo y qué se puede hacer? A la vuelta de la pausa el ministro responde. La Diana Boloco tiene vuelta loca al ministro de Economía aquí, porque ella quiere emprender. Ella quiere emprender, no quiere tener empleador, no quiere obedecer horario, entonces lo tiene tapado a preguntas de cómo emprender, ¿o no? El otro día vi... Todos somos Diana. Todos somos Diana. Yo sé que interpreto sobre todo a muchas mujeres, pero ministro, el otro día vi un meme que decía, yo me salí de mi pega porque no quería trabajar de 10 a 8 o de 10 a 6 y ahora trabajo 24/7 porque los emprendedores sacan la mugre. Pero hay más flexibilidad, que es lo que a veces las mujeres necesitamos. Ministro, vamos al IPC y después por último volvemos a la página para emprender porque hay mucha gente que está haciendo muchas preguntas. Pero bueno, el IPC está altísimo. Horrible. Desde el 2007, el más alto que se conoce desde el 2007. Entonces, ¿qué hacemos con este IPC que en el fondo, qué es lo que hace? Subir los precios. O sea, llegamos el año pasado al 7.2 y ahora podemos ver, miren cómo fue creciendo el valor de las cosas, de nuestra comida, de la benzina, de los viajes. En febrero tuvimos un 0,7% de IPC. Mire, usted lo tiene a su espalda, dése vuelta nomás, ministro. En febrero un 0,2, pensamos que íbamos a respirar, pero fue subiendo. En julio tuvimos un 0,8 de IPC y al final llegamos a un 7.2 en el año. Sí. Eso significa que soy 7.2 más pobre. Eso significa que la misma plata te alcanza para menos. Voy a explicar un poquito el contexto para que la gente entienda por qué pasó esto. A ver, parte de la pandemia, ¿cierto? Sí. Parte de la pandemia, mucha gente pierde el empleo, mucha gente no puede vender. Entonces, lo que hace el gobierno, lo que hace el Estado, es que habilita planes de apoyo, ¿cierto? Inyecta plata a las personas, inyecta plata a las pymes, inyecta un monto muy alto, que son 33.800 millones de dólares, para que se entienda más o menos. Y además vienen los retiros de los fondos de pensiones, que son 50.000 millones de dólares que se retiraron de los fondos de pensiones. No todo se gastó aproximadamente 30.000, más o menos, millones de dólares. Hay 20.000 que están ahorrados. Y esa plata la gente la consumió. Entonces, al haber toda esta plata en la economía, ¿cierto? La gente empieza a comprar cosas. Empieza a comprar lo que necesitaba vivir, pero algunos también compraron autos, otros compraron distintas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el mercado? Al haber el mismo número de productos y al haber esta mayor demanda, entonces empiezan a subir los precios, ¿cierto? Porque si yo vendo manzanas, por ejemplo, tengo 100 manzanas y las vendía siempre al mismo precio y ahora tengo mucho más demanda por manzanas, entonces yo se las voy a vender al que me paga más. Y no puedo cosechar más manzanas porque tengo un límite de cosecha, digamos. Exactamente. Pero eso es un fenómeno mundial, no solamente pasó aquí en Chile. A ver, no, hay dos elementos. Sí. Cuando las economías pasan por una recesión, ¿cierto? Esto en Estados Unidos, en Europa, todo, entonces se inyecta plata. Entonces eso es una economía, eso es lo que se llama una estrategia fiscal expansiva, que se inyecta dinero.
en la economía para poder ayudar a las personas. Entonces suben, la primera reacción es por el lado de la demanda, por el lado de la gente que compra, y después viene más retrasadita la parte de la oferta, los que producen. Porque para que se mantengan los mismos precios tiene que haber un equilibrio entre los que compran y entre los que venden, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se puede...? Y eso ha significado un 7,2% de inflación este año, que básicamente el exceso de eso, porque nosotros hemos podido recuperar fuerte la economía, vamos a crecer al 12% el año 2021. Sí. Eso es mucho. Recordemos que la gente pensaba que íbamos a crecer 5% y crecimos al 12%. Entonces, lo que ocurre finalmente es que este exceso de inyección de liquidez hace que las personas que tienen menos recursos son los que terminan absorbiendo el alza de precios. Eso es, po. Ese es el problema. Mire. Por eso que la inflación Afecta. se le llama el impuesto de los pobres. Exactamente. Hay una gráfica que no sé si la puede mostrar el director, donde muestra cómo ha crecido el valor de las cosas que compramos en la casa. No sé si... Miren, elementos que subieron más el 2021, y a propósito de toda esta plata que dio vuelta por la inyección y etcétera, por los retiros, el transporte urbano está 17% más caro, o sea, la micro. Eso es Claro. muchísimo. Mucha gente compró auto por el tema de la pandemia, o porque tenían que ser Uber, o porque tuvieron que salir a trabajar. O para no 2.4 contagiarse. más caro para no contagiarse. El auto usado igual, miren, Sí. el auto nuevo 2.4 más caro, el auto usado 2.1, o sea, subieron mucho. Cada uno tiene sus razones, porque por ejemplo, con los problemas logísticos internacionales que hubo, entonces se demoró la internación de autos nuevos, por lo tanto los autos usados empezaron a subir de precio. Claro. Y existía poca oferta de autos nuevos. Ahora- en el caso del transporte interurbano, por ejemplo, hay otro elemento adicional, que hubo aumento del precio del petróleo internacional, pero además subió el dólar en Chile. Entonces, al subir el dólar y nosotros compramos petróleo en dólares, entonces a Chile llega más caro. Ahora, esos elementos también afectaron la inflación, tema son los elementos inflacionario- importados, que es como un tercio aproximadamente del efecto de la alza de precios total. El tema inflacionario hoy día es un tema mundial. Si uno mira las tasas de inflación en varias partes del mundo son más altas que hace 10, 15, 20 años. Es decir, hubo una contracción de la matriz productiva, como lo hay en una guerra mundial, en alguna cosa, un cataclismo, en fin. Y evidentemente eso genera que los servicios y los bienes baje la oferta a nivel mundial. Hoy día no hay containers para poder transportar, y si hay, se paga 3, 4, 5 veces lo que se pagaba antes. O sea, la pandemia generó una inflación, y en cada país evidentemente este número está agravado por situaciones domésticas, y el caso nuestro no es la excepción. Ahora, ¿qué puede hacer un gobierno, el de ustedes, el que viene, no tengo idea, porque ha habido fórmulas en diferentes partes del mundo? Porque claro, si me suben los paquetes turísticos o el auto usado, bueno, si me suben el auto usado no cambio el auto. El tema del transporte interurbano es un tema muy sensible. Es distinto al tema de los autos, creo yo. La gasolina es un tema súper sensible. El gas es un tema muy sensible. Y cuando uno va a los alimentos, el pan, los huevos, la leche, ¿no? Ya, pero es que en el gas hay otro problema. Bueno, La canasta básica de alimentos ha subido como un 5%. pero ¿qué se puede hacer ahí? 5% la canasta. Sí, la canasta básica de alimentos, que es lo más preocupante. Claro. Porque existen estos otros elementos que están en la canasta básica, transporte interurbano, pero también están paquetes turísticos, muchas otras cosas, autos nuevos. Pero la verdad es que lo que afecta a la gente más vulnerable, a la gente más pobre, es la canasta básica de alimentos. Y eso ha subido como de 47.000 pesos, 47.300 a un poquito más de 50.000 pesos. La canasta básica, ¿Cuánto cuesta una canasta básica? 50, un poco más de 50 ¿Y pesos qué por tiene? persona. ¿Y qué tiene? Subió de Tiene el 400 equivalente a a 2.000 calorías por día. Es una composición de Ya, producto. que digámoslo que es bien... Así- Es bien ahí nomás. así- que es 2.000 calorías Sí, por no, día. es básica, por eso, es lo básico. Pero finalmente eso es lo más preocupante, porque significa que las personas más pobres, que no han aumentado sus ingresos en ese monto, les sale más Ya, caro ¿qué comprar la se puede misma hacer carne. ahí? Es un Argentina punto, intentó José. fijar precios, no le resultó. La fijación de precios parece no ser el camino en varios países. Pasa lo contrario con la latinoamericanos. fijación de precios. Ha habido países que han aplicado subsidios a algunos sectores, pero evidentemente también el subsidio no genera consenso económico en todo el mundo político. ¿Qué diablos se puede hacer en concreto para que la gente pueda acceder a una canasta básica a un precio más razonable en momento de pandemia? Eso es muy buena la pregunta. El tema de la inflación, el Banco Central tiene como objetivo, como único objetivo, controlar la inflación. ¿Cómo la controla? ¿Cierto? Al haber tanto dinero en la economía, producto de todo lo que ya comenté, entonces lo que hace el Banco Central dice, ¿sabes qué? Voy a subir la tasa de interés. ¿Para qué? Para que la gente y los bancos, esto es mucho más complejo, estoy simplificando, diga, mire, en vez de gastarme esta plata, la voy a meter al banco, porque me va a dar una mejor rentabilidad, una mejor tasa de interés a un riesgo muy bajo.
Entonces, y probablemente lo siga haciendo, porque tenemos una economía sobrecalentada que, tal como dijo José Antonio, ¿por qué se produce la inflación? Porque es una contracción de la oferta o porque existe un exceso de demanda, en este caso por inyección de liquidez o una mezcla. Entonces, estos son temas económicos, esto es que pasa por eso. Y respecto de la gente más pobre, yo creo que el Estado ayuda, tiene que ayudar y de hecho lo hace. Existen planes de apoyo directo para las familias que son más vulnerables. Distintos son estos planes generales de apoyo como el ingreso familiar de emergencia, que le llegó al 100% del registro social de hogares. Esos recursos ya no existen. Ahora lo único que está disponible es el IFE laboral para generar una mayor actividad económica a través del empleo formal. Ahora, cuando usted dice que el IPC perjudica más a los más pobres, es porque si, no sé, yo tengo 1 millón de pesos y soy rico, y sube el IPC, como tengo tanto, no me influye tanto que si yo gano 10 y me agarra más parte de mi torta de cada mes. El sol sale para todos, entonces el IPC graba a todos, independientemente del ingreso que tengan. Claro, graba de la a todos, misma manera, además. pero sí, claro, graba a todos les afecta. Pero le afecta mucho más a los pobres porque toda la plata que tienen se lo gastan completo. En el aumento. No tienen capacidad de ahorro. Se lo gastan Y usted completito. dice que ahí tiene que ir una ayuda directa del Estado a esas familias a esos niveles que les es una cuesta ayuda más llegar que a fin de mes. Claro. Por eso que existen medidas ministro, para poder ¿cómo- definir ¿cómo cuánto es el justifica? mínimo, cuánto se tiene que ¿Cómo no se va a ayudar. poder devolver? ¿Cómo una persona, yo pienso, una cosa bien brutal lo que va a decir, Sí. pero ¿cómo una persona que tiene un ingreso mínimo básico, una jefa de hogar o que tiene una pensión de 115.000 pesos, en fin, el Estado le cobra IVA a su pan? A mí me parece pero no sé cómo calificarlo, o sea, un pensionado o una persona que mantiene niños, no tengo idea, con 200.000 pesos, 250.000 pesos. El Estado se lleva parte de lo que gasta en pan, en huevo, en leche. No estamos hablando de un impuesto a la compra de una vivienda, ni un impuesto a un viaje. Entonces, hay cosas que son, desde el punto de vista social, súper inentendible. A lo mejor tiene una explicación Ahora, económica, pero... Eso puede variar de alguna manera concreta, por ejemplo, que uno pague, no sé, el IVA de acuerdo al ingreso o algo así. O que se devuelva el IVA O es a muy las difícil. familias más vulnerables. Ha habido proyectos de eso, tienes razón, el IVA los graba a todos, entonces uno dice, ¿por qué le vamos a estar cobrando el IVA a una persona pobre al igual que a una persona rica? ¿Cierto? No, y además, perdón, sí, ese es un punto, pero además una segunda derivada. Porque si la persona pobre, no sé, se quiere comprar un tremendo plasma, no tengo idea, una piscina, ya, ok. Por producto. Pague un poco Sí. el IVA, está bien. Pero el pan, algunos medicamentos, o sea, que O sea, bienes eso... básicos. Sí, Sí. Mira, la ventaja que tiene el IVA La leche, es de no muy sé. fácil recaudación y es sistémico, es para toda la economía. El problema que tiene es este justamente que tú planteas y la forma de solucionarlo son los sistemas de redistribución que tiene el Estado. Es decir, entregarle, devolverle esa plata a través de subsidios a las personas que son más pobres. Pero tienes razón. Muchas veces se ha Pero no se discutido puede si es que... devolver, la vuelta parece muy devolver el larga. IVA. ¿Ah? Porque yo he escuchado, claro, hay algunos que plantean que el IVA diferenciado es complejo. Es complejo el IVA, es ¿cierto? que eso es una tercera derivada, el IVA diferenciado. Porque igual Lo se que traspasa plantea el José precio. Antonio, No, pero yo digo devolver el IVA. Devolver el IVA a las personas, demostrándolo con sus boletas de su compra, devolver el IVA a las familias más es súper vulnerables. complejo, imagínate estar rindiendo boletas para que te devuelvan el IVA. Es mucho más fácil Pero medir en qué nivel de pobreza tiene una persona y que hacerlo le a hagan transferencia llegar los directa. recursos. Porque productos sin IVA, que también se ha planteado en algún momento que la canasta básica tenga o menos IVA o no tenga IVA, claro, ahí se produce la distorsión que Roberto le ha explicado tantas veces acá, que tú le puedes quitar el IVA a un producto, pero si quien distribuye y comercializa ese producto no quiere traspasar esa reducción tributaria al cliente, puede que en el fondo esa reducción tributaria se quede retenida en la mitad. Claro. Entonces es bien difícil, pero yo no sé cómo solucionarlo, no soy economista, no tengo idea. Lo único que sé es que conceptualmente una persona que gana el mínimo y que además tiene que pagar 19% al Estado por comprar una marraqueta, me parece brutal. Ahora, si el año pasado se generó tal inflación por la cantidad de plata que se inyectó a la economía, millones o varios de esos aportes que hizo el Estado, varios ítems de aporte, el año 2022 no van a estar. ¿Cuáles ayudas se mantienen para las personas el 2022 y cuáles ya no van a existir para empezar a ordenar las cuentas familiares? Mira, acá es importante también diferenciar
cuál es el IPC, el alza del IPC que es coyuntural y cuánto es el estructural. Ajá. Es decir, cuál llegó para quedarse o cuál ya una vez que existe, baja esta fuerte demanda, digamos, empieza a disminuir. Y existe una parte, ese es el problema que tenían los retiros del 10%, que eso genera una distorsión. Primero porque los retira gente que tenía, en términos relativos, más plata, ¿cierto? Que los que menos tenían. Y esa plata se quedaba dando vuelta en la economía y hacía más difícil después bajar los precios a niveles que sean razonables. Eso es una parte. Lo otro es que va a haber un alza de tasas del Banco Central y eso va a generar una contracción a nivel de gasto, sobre todo a nivel de altos gastos. Que eso es algo que también es importante. Y los programas de apoyo por parte del Estado para la gente más pobre tienen que continuar, esos son permanentes. Y hay otra cosa, Paulina, que nosotros teníamos súper malas bases de datos en el Estado. Y a propósito de la pandemia, para poder habilitar estos planes de ayuda se mejoraron notablemente. Entonces ahora tenemos mucho mejor registrado cuáles son las personas y tenemos también los sistemas para poder hacerle transferencias si es que es necesario por parte del ¿Y Estado. cuáles son esas transferencias? ¿Cuáles son esas inyecciones de dinero que sí van a existir desde ya el 2022 y cuáles se acaban? Mira, existen, eso depende del Ministerio de Desarrollo Social, son leyes que son permanentes y están los recursos para poder ayudar a las personas que más lo necesitan. No sé si usted se la sabe de memoria, yo sé que no es de su ministerio, pero hay que una esto es social de página. hogares, ¿cierto? Hay una página donde están todos los beneficios ordenados, pero podríamos averiguarla. Porque son de distintos, hay unos que son para la familia, otros que... Ahora, el IFE laboral, por ejemplo. El IFE laboral es el único programa de subsidios que se mantiene a propósito de la pandemia, que es para favorecer el empleo formal. Porque el empleo formal es el que finalmente le da es mejor para la economía y le da también más estabilidad a la persona que se emplea. ¿Cuánto tiempo se paga ese beneficio o se paga una sola vez? Los recursos están hasta marzo, porque en marzo termina nuestro gobierno. Yo entiendo, pero una persona porque es para incentivar el empleo. Entonces, si yo estaba cesante y encuentro empleo, se le paga a la persona, ya no al empleador, ¿cierto? Directo a la persona. Ya, ¿y por cuánto tiempo? ¿Una sola vez? No, era más veces, pero ahora estaba hasta el mes de marzo. Por lo tanto, ya va quedando poquito para las personas que no se emplearon para poder recibir ese beneficio. Para el IFE laboral. Porque ahí terminamos nuestro gobierno. Entonces hay que ver qué va a ser el próximo gobierno de Gabriel Boric respecto a este programa. Oiga, le quería preguntar por su diagnóstico de la industria del gas, porque el gas es parte de la canasta básica de los hogares, lo hemos hablado tantas veces aquí, ya pasó el invierno, que es cuando las familias más consumen gas. Afecta mucho a otros productos en la producción también. Y hay muchos cuestionamientos en torno a la industria. Entonces, ¿cuál es su evaluación y qué podría pasar ahí? Porque, el gas ha subido un montón, algo tendrá que ver con la inflación, pero también con varias posibles irregularidades en esa industria. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Cuál cree usted que es la solución? Mira, nosotros en nuestro gobierno hemos buscado perfeccionar los mercados. Para que los mercados funcionen bien tiene que haber competencia y tiene que haber información para que la gente pueda comprar, ¿cierto? O firmar contratos informada. Que hay dos cosas que siempre hay que estar mejorando. La parte de la información la vimos por el lado del CERNAC, que ha hecho un cambio muy notable el CERNAC en esa materia. Y por el lado de la Fiscalía Nacional Económica, ambas dependientes del Ministerio de Economía, nosotros hemos generado estudios para ver industrias, para ver el nivel de competencia en que existen distintas industrias. Y el estudio del gas, respecto del gas licuado y gas natural que hizo la Fiscalía Nacional Económica, llegó a la conclusión de que era un mercado que existía poca competencia, que existía integración vertical. ¿Qué es lo que es la integración vertical? Para que la gente entienda, es cuando yo produzco el gas, se lo vendo al mayorista y también... Y el minorista soy yo mismo, entonces también vendo al final. Claro, participo en toda la cadena. Entonces lo que hizo una recomendación en la Fiscalía Nacional Económica y eso se llevó a proyecto de ley que ya fue presentado para inyectar un mayor nivel de competencia y una mejor regulación en el mercado de gas natural y en el mercado de gas licuado, en ambos. ¿Y a qué conclusión llegó la Fiscalía? ¿Cuánto tiempo llevan estas irregularidades? ¿Cuánto tiempo las familias chilenas han pagado un sobreprecio por el gas? Hizo un análisis de 10 años la Fiscalía. Imagínese. Y un análisis de 10 años y llegó a la conclusión de que los balones de gas costaban como un 15% más producto de esta integración vertical. Eso fue lo que el análisis de la Fiscalía. Y respecto al gas natural, podría haber afectado entre un 12 y un 17%, un 13 y un 17% el alza de gas en la cuenta. Perdóneme, pero eso es un escándalo. 10 años pagando 17% más, 15%. Bueno, pero en el papel tisú también fueron 10 años. Sí, pero aquí no se habla de colusión, o sea, esa plata, porque la plata del papel tisú se devolvió. Sí. Aquí no se habla, no nos van a devolver la plata. Eso podría derivar en una investigación, ¿cierto?, que se haga para ver si es que aquí existió o no colusión, porque cuando existen mercados poco competitivos, no necesariamente hay colusión para que exista alza de precios, ¿cierto? Si es que hay poquitos competidores, en definitiva se pueden subir los precios de forma natural. La Fiscalía Nacional les dice
a las compañías de gas que la idea es que ellos dejen de repartir el gas, en el fondo. Ellos Tienen van a que hacer el decidir. gas, pero no lo van a En repartir. el fondo tienen que decidir, o usted reparte o usted lo produce. Ya, ¿no? y Pero con las eso- dos cosas no las puede hacer porque tenemos que darle tiraje, tienen que haber pymes que estén también repartiendo. Ahora, la consecuencia de eso, porque así, no sé, me imagino que es menos fácil dirigir los precios, podría ser, lo pongo en condicional para no tener problemas, pero usted dice que si ellos no reparten el gas, solo lo generan, ¿debería bajarnos el precio? Según la Fiscalía, que ahí se genera un mayor nivel de competencia a nivel de minorista. Entonces pasa por la calle de la familia, ¿cierto? No solamente un tipo de balón de gas, sino que 2 o 3 o más. Entonces, y esa competencia hace que los precios deberían tender a la baja. Ministro, por le un queremos 6% agradecer por de su IPC. tiempo. Y Oye, pero vamos- una cosa, es muy importante estos avances que hemos hecho, ¿cierto? Porque gracias a los estudios de la Fiscalía y una Fiscalía Nacional Económica activa, es que se han ido encontrando estas cosas para poder solucionarlas. Sí, en pues, beneficio si no, de la gente. imagínese. Un poco tarde con todo respeto. Bueno, está bien, pues, No, y Está darle más bien, fuerza al pero- CERNAC también, ¿ah? ¿Ah? Darle más fuerza al CERNAC sí. también. Darle Oye, uñas y dientes. ya sé que hay que cambiar, pero ¿ustedes le dieron el detalle los calcetines al ministro? Ay, Son unos ¿Qué tiene sus patitos que- calcetines? Uy, los Batman. No, yo se los voy a mostrar entero, ¿ah? Ay, Mira, se lo pero saca- mira. No tiene papa, ¿cierto? No sé. Bueno, y si tiene, no importa. Se lo surcimos con nuestra nueva pyme, con la Diana. Sí. Uy, tan bonito. Ah, que está bonito. Al José le encantaron. Muestre para allá. De vuelta la patita para allá. De Batman. Gírela. Buenísima. Oiga, Bueno, ahora los empezamos a vender si ustedes están interesados. con la Paulina tenemos una pyme. Ya, y Bueno, ahora el nos va a ministro- asesorar. Ya, Ahora el ministro va en el negocio, ¿ah? Exacto, el ministro ahora va a la moneda que queda ahí en Ciudad Gótica. Ya, que esté muy bien. Ministro, Gracias, ministro. repetimos. Quieroemprender.cl para todos los que quieran emprender. Esa es la página. Gracias por su tiempo. esté muy Que le bien. vaya bien.